Bienvenidos, herejes y paganos. Hoy seguimos con la exposición de las 7 cabezas del dragón según Apophis de Michael Kelly. Esta vez hablaremos de la segunda cabeza del dragón, que se manifiesta como el control de la mente y es simbolizada por el trueno. El símbolo del trueno en este contexto nos permite visualizar alegóricamente el flujo mental de ideas, sensaciones, emociones y conocimientos que se hallan caóticos dentro de nuestro ecosistema psíquico, es decir, dentro de nuestra imaginación, el monólogo interno y todos estos fenómenos a los que le llamamos mentalidad. Pues, así como un trueno o una descarga eléctrica, los pensamientos surcan nuestra oscuridad interna formando figuras extrañas y abstractas. Ya a nivel biológico, nuestros cerebros son casi literalmente esponjas de electricidad y bioquímicos, danzantes en complejas coreografías. Aunque antes de empezar bien con el trabajo de esta cabeza, quiero hacer un par de aclaraciones respecto a mi anterior exposición de la primera cabeza del dragón. Primero diciendo que, si bien considero que en la explicación y ejercicios ya mencionados se engloba bien el trabajo con esta cabeza, me faltó hacer mención de un par de aspectos y ejercicios que se tipifican dentro de la obra. Mi política para creación de contenido es crear el mejor contenido posible que desde mi experiencia subjetiva considerará que fuera lo que yo hubiera necesitado escuchar en su momento, o que se rija bajo un estándar de calidad que al menos a mí me parezca decente. Así que para complementar y que no falte esta información me tomaré la libertad de mencionarla aquí con la suficiente brevedad. Como quiera mencionaré varios de estos temas a mayor profundidad en un futuro, dedicándoles un video completo. Entonces, en el anterior video mencioné principalmente el control de la respiración y la postura. Sin embargo, acorde a la sistematización precisa que encontramos dentro de la obra, los objetivos para el trabajo de la primera cabeza se delimitan de la siguiente manera. En primer lugar, efectivamente, el control de la respiración y la postura de la que ya hablamos. Segundo, el movimiento mágico, que también prácticamente ya se mencionó en el primer video, pero para aclararlo más, básicamente es lo mismo dicho que con el control de la postura y la respiración, sin embargo ahora en un ejercicio dinámico al hacer estas cosas, pero en movimiento continuo, al mejor estilo de lo que sería una danza mágica o algún movimiento rítmico que le permita a uno entrar en trance mientras se mantiene el movimiento continuo del cuerpo. Prácticamente cualquier ejercicio repetitivo terminará por sumirlo a uno en trance, pero de manera más esotérica tenemos danzas y combinaciones de posturas específicas, generalmente con un objetivo ritual. Pueden buscar sus versiones de danzas de la lluvia, por ejemplo. Asimismo, varios rituales de magia ceremonial clásica incorporan ciertos movimientos dentro del ritual, como lo sería caminar alrededor del círculo mágico en sentido de las manecillas del reloj mientras se mantiene alguna postura. En su forma más básica, este movimiento puede ser el balanceo de un lado a otro o de adelante hacia atrás de forma extática mientras se encuentra sentado en pleno ritual. Esto, por más simple que sea, tiene un efecto interesante en el estado de trance durante esos momentos. En tercero, el libro nos habla sobre la reclamación de los sentidos, cosa que igualmente ya lo abordé en el primer video, sin embargo, falté de mencionar de forma más específica ciertos ejercicios prácticos para terminar de contemplar y refinar cada sentido. En este caso, empezaría por mencionar la vista. Un ejercicio magnífico para reclamar este sentido es, además de la contemplación profunda de la naturaleza y el entorno, visualizar manualmente cada forma, cada color y cada detalle de todo lo que veamos en un momento dado. Hacer esto a un 100% es muy difícil de hacerlo, pero eso no es lo que buscamos realmente, sino más bien es el hecho del ejercicio visual y mental de la visualización, además de encontrar todos los detalles posibles dentro del entorno. Hacer este ejercicio no solo mejorará significativamente los procesos de memoria y concentración, casi llegando por momentos a la memoria fotográfica, sino que desarrollará la capacidad de visualización a niveles que no se imaginaban posibles.
además de, por supuesto, la capacidad de observación digna de un detective o un pintor. Intentar hacer esto mientras están en una habitación a completas oscuras también es un ejercicio increíblemente interesante. En cuanto a la audición, el ejercicio es muy similar al anterior, y realmente para todos los demás sentidos la cuestión va por el mismo rumbo, que es dejar de usar los otros sentidos en piloto automático y tomar conciencia de la percepción que ocurre. Para un buen ejercicio se haría esto de manera meditativa por 5 minutos seguidos o 10 minutos seguidos. Antes de que se den cuenta, sus sentidos se habrán afinado y entrarán en esta conciencia sensorial de manera súbita mientras vayan por su día a día. Un ejercicio que usan los ornitólogos para la identificación de especies de aves es adentrarse en la naturaleza, cerrar los ojos y enfocar toda la atención en el oído, para así distinguir y diferenciar cada uno de los cantos de cada ave que se pueda escuchar. Hagan algo así, pero enfocados más hacia la contemplación general de la naturaleza de manera auditiva. Asimismo, para entender y afinar un sentido en específico, suele ser de ayuda cerrar otros canales sensoriales para facilitar la concentración de la conciencia. Por eso, cerrar los ojos y tapar los oídos suelen ser indicaciones comunes para esta clase de ejercicios. Ahora, entrando al sentido del tacto, seguro mi audiencia demoníaca y faltosa de inocencia pensará en el tacto sexual antes que todo. Y pues sí, con mucha razón, sobre todo teniendo en cuenta que el buen sexo te hará entrar en un estado de trance también. Pero eso será tema a profundizar otro día. Aquí, además del tacto sexual, también deberían de explorar el dolor, la incomodidad, la calidez, el frío y toda clase de experiencias sensoriales. Algo igual podría decir para el sentido del gusto. El olfato, por otra parte, es muy importante. Huelan todo lo que tengan a la mano y vayan al bosque y lugar natural y distingan los olores de cada cosa. El olfato es de los sentidos más primordiales que poseemos, así que yo recomendaría que le dieran especial atención. En cuarto lugar, y por último, para el trabajo de la primera cabeza, se indica el conocer los límites propios. En el contexto del control del cuerpo, conocer los límites de uno mismo se hará únicamente a través de la experimentación práctica, ni más ni menos. Seguramente ya tendrán información sobre esto de sí mismos. ¿Cómo sería cuánto ejercicio o carga física puede soportar su cuerpo? ¿Cuánto alcohol podemos beber? ¿Cuánto tiempo pasar sin dormir? ¿Cuánto sin comer? ¿A qué temperatura logramos estar bien, tanto de calor como de frío? ¿Cuántos orgasmos podemos tener en un día? ¿Cuánto tiempo podemos pasar sin tener un orgasmo? Etcétera, etcétera. Eso sí, por favor, no se lastimen, ni mutilen, ni se hieran de formas irreparables solo para experimentar sus límites. Yo me deslindo si se hacen algún daño por no saber hasta qué punto llevar sus experimentos. Es parte del mismo ejercicio ver hasta dónde llegan y tal vez estirar un poco sus capacidades para conocer el verdadero límite. Llegar al límite siempre es peligroso y debe hacerse con la absoluta y mayor responsabilidad de salvaguardar siempre la integridad de uno mismo. Si no, entonces se estaría fallando categóricamente con el ejercicio. Así que no se lastimen a lo tonto y siempre hagan esto con mucha seriedad y organización. En cuanto sientan que la cosa empieza a ponerse fea, deténganse en ese instante, recupérense y después, si sienten que no fue lo suficiente en ese momento para llegar al límite, a pesar de todo, pueden intentarlo de nuevo, pero con la suficiente planeación para no ponerse en peligro. Esto es para aprender sobre uno mismo, no para dañarse. Ahora sí, empecemos con el trabajo de la segunda cabeza, el control de la mente. Aunque bien verán que el trabajo entre la primera y la segunda cabeza suelen ocurrir en conjunto y mientras se realiza el ejercicio de una cabeza, ocurrirá por sí mismo efectos de los ejercicios de la otra cabeza. Esto es totalmente de esperarse, ya que al fin y al cabo, como declamaba en el anterior video, mente y cuerpo son uno solo, indistinguibles a nivel profundo. Incluso en los ejercicios meditativos que mencioné en la anterior entrega, se emplean tanto el cuerpo como la mente para llegar al objetivo mágico indicado. De esta manera, el control de la mente será la piedra base en la que se fundará toda la práctica mágica que vayan a hacer jamás.
Precisamente es uno de los objetivos principales de la alquimia hermética el lograr el desarrollo de una mente fuerte y expansiva que pueda vislumbrar el conocimiento del universo, así como moldearlo a voluntad. Será beneficioso para el practicante hacerse de una distinción conceptual entre distintos términos que llegamos a observar en nuestro estudio y práctica referentes a la estructuración de nuestra conciencia, especialmente cuando el practicante incorporará dentro de su modelo semántico del ser conceptos tales como alma, espíritu, mentalidad, entre otros conceptos relativamente ambiguos y metafísicos. Como he reiterado muchas veces, si bien todas estas fragmentaciones de la existencia personal llegan a ser un solo fenómeno, para fines didácticos es útil distinguirlos entre sí para poder explorar cada cosa sistemáticamente. Para esto, además de la exploración filosófica producto de la experimentación práctica, les recomendaría investigar los distintos modelos del complejo cuerpo-mente-alma de distintas culturas a lo largo de la historia, así como las teorías más recientes en los campos de la psicología y la neurología. No obstante, tampoco hagan la ilusión de casarse con uno de estos modelos, sino que busquen formular el propio en base a su experiencia y continuo estudio y experimentación. Entrando a terreno práctico, uno de los primeros ejercicios que harán en esta cabeza será el monitoreo de pensamientos. La forma más común de meditación que se enseña es aquella donde nos quedamos inmóviles, relajamos el cuerpo e intentamos suprimir todo pensamiento y actividad mental hasta llegar a un estado de no pensamiento. Ya llegaremos a explicar este proceso más a fondo, pues el proceso para alcanzar este nirvana mental empieza por esta técnica de monitorear los pensamientos. El nombre de la técnica la explica de forma literal, ya que lo que se hará para este ejercicio es, contrariamente a la meditación anterior, dejar que los pensamientos caóticos y arbitrarios, así como son, pasen por la mente sin restricción alguna, mientras que el enfoque de conciencia de uno mismo se mantendrá como una tercera persona ajena, solo observando cada hilo de pensamiento sin interactuar con ellos. Este ejercicio promueve el libre flujo de pensamientos en vez de intentar reprimirlos como la primera meditación que mencioné. Sin embargo, se darán cuenta de varios fenómenos curiosos que ocurrirán dentro de su panorama interno cuando observen sus pensamientos. Probablemente vayan a rememorar el dicho de que cuando observas el abismo te observará de vuelta. Pues algo así terminará ocurriendo después de su constante insistencia de observar pasivamente sus pensamientos y su panorama mental interno. Mantener la observación impersonal del flujo irrestricto de pensamientos paradójicamente terminará causando que no haya más pensamientos, contrariamente de intentar reprimir cada pensamiento, causando que estos surjan súbitamente sin parar y generalmente causando frustración ante este efecto. Ambos enfoques meditativos tienen sus beneficios muy importantes y ambos deben de practicarse con regularidad. Otro fenómeno chistoso de observarse a sí mismos por dentro será que verán, por decirlo de alguna manera, la forma de sus pensamientos y su abstracta fugacidad y aparente sinsentido. Se podrá observar de esta manera que la mente siempre está en una actividad caótica constante a cada momento del día y de la noche, y que nosotros como conciencias de trabajo no estamos al tanto de dicha actividad interna la mayoría del tiempo. Es solamente cuando se entra en un trance meditativo que empezamos a vislumbrar dicha actividad. Sonará muy abstracto también mi sugerencia de que cuando ya tengan algo de práctica con este ejercicio, vayan y cuando perciban uno de esos pensamientos fugaces, lo sigan dentro de sí mismos. Cambien su enfoque de conciencia hacia la observación particular de uno de estos pensamientos y aún sin interactuar con él, solo síganlo mediante la observación hacia donde sea que se dirige, cómo cambia y su conducta en general. Luego, haciendo esto mismo, se les permitirá una técnica de trabajo de sombra más eficientes que hay, la cual es justamente hacer este proceso de perseguir un pensamiento mediante la observación hasta llegar a un pensamiento traumático raíz dentro de ustedes mismos. Tengan algo de cuidado con esto, ya que generalmente, una vez se toca este pensamiento traumático,
Asimismo se aflorará la emoción traumática de la cual pertenecía. Deberán de tener una buena fortaleza mental para aguantar este proceso. Sin embargo, si lo logran, podrá ser un gran paso hacia la sanación emocional de lo que sea que hayan sufrido. A pesar de todo, a pesar de que todo esto está dentro de sus cabezas, jugar con los pensamientos de esta manera llegará a ser increíblemente incómodo, e incluso puede llegar hasta ser un poco peligroso si sufren alguna psicopatología, como seguramente el 98% de mi audiencia con ansiedad, depresión, abuso y otras cosas será el caso. Incluso yo diría que el mero hecho de observarse a sí mismos es una experiencia traumática. Así que no olviden después de alguna sesión meditativa particularmente insidiosa salir a tocar el pasto un rato, relajarse y fumarse o beberse su planta predilecta para rebobinar el núcleo accumbens y su maquinaria de dopamina. Hablando de beber o fumar plantas, realizar estos ejercicios del pensamiento mientras uno se encuentra intoxicado con distintas sustancias también llega a ser un ejercicio interesante para entender la maquinaria del pensamiento no solo cuando uno está intoxicado, sino que al permitirse la comparación con un estado distinto del pensamiento y de la conciencia, les ayudará a entender la maquinaria mientras uno está sobrio también. Ya en su momento hablaremos a profundidad del uso de drogas y la experiencia mágica. Por último, con este ejercicio quiero destacar el hecho de que al conocerse a uno mismo a nivel del monólogo interno y su maquinaria de pensamientos, esto les permitirá mayor certeza cuando un pensamiento externo entre a su panorama psíquico. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente a la comunicación espiritual a través de la telepatía. Con un poco de práctica y maña uno puede darse cuenta con facilidad cuando un pensamiento es propio y cuando un pensamiento es causado por la intervención de una entidad espiritual externa. Podría decir que llega a ser tan claro como el hecho de escuchar físicamente la propia voz y compararla con la voz de otra persona, así pero a nivel de monólogo interno. Esto aplica al menos cuando me refiero al contacto espiritual consensuado y benigno. También existen las entidades espirituales que, con el objetivo de causar daños y estragos en una persona, intentan camuflajear estos pensamientos externos que introducen en la mollera de sus víctimas, como si fueran los pensamientos propios del monólogo interno, de manera que la persona siente que empieza a tener pensamientos dañinos de la nada. Ojo aquí, un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, tendría momentos muy difíciles con este tema, así que si presentan antecedentes diagnosticados con patologías psicóticas, mejor tener estos posibles problemas en cuenta antes de meterse a la magia de conjuración, o a la magia en general. Asimismo, si no se tienen ni antecedentes ni propensión hacia delirios psicóticos, tampoco dejarse llevar por esa terrible maña moderna de pensar que cualquier pensamiento fuera de lo común es un signo de esquizofrenia o alguna esquizotipia. La verdad es que con un poquito de experimentación propia uno se da cuenta de que son cosas muy distintas las experiencias mentales comparándolas con este tipo de enfermedades. Aunque bien también recomiendo el estudio de estas patologías para que lleguen a quitarse de inseguridades y más dudas respecto a sus experiencias propias. Mi toma aquí es que la mayoría de pacientes con esquizofrenia, a partir de su particular enfermedad, son de las personas más propensas a ser afectados por espíritus maliciosos que aprovechan el caótico panorama mental, sea para alimentarse de su sufrimiento o de las emociones de estos pacientes. El mago negligente, pasivo y descuidado también es de las presas predilectas de esta clase de espíritus. Para mayor información recomiendo vean mis videos sobre los parásitos astrales y sobre la blasfemia mágica. Prosiguiendo al siguiente ejercicio, seguimos hablando sobre la experimentación con el pensamiento y la percepción. Esta vez, este ejercicio requerirá de base la experiencia tanto dejando fluir los pensamientos libremente, como también pararlos en seco. Este ejercicio es la concentración unipuntual. Básicamente se trata en dirigir y enfocar toda la atención mental en un solo punto, sea interno o externo. Recomiendo primero hacer este ejercicio enfocando la atención en algo externo, ya que será más sencillo de hacer en comparación. Para este ejercicio pueden usar lo que sea, cualquier objeto que tenga punta. Digamos que toman un bolígrafo, lo tomarán de manera que esté linealmente ante su mirada y enfocarán su atención en la punta del bolígrafo.
entrando así en un estado de trance mientras lo observan fijamente. La mejor realización de este ejercicio hará que se induzcan en el trance la llamada visión de túnel, obviamente enfocada hacia el punto que estén observando. La forma más tradicional, esotéricamente hablando, de este ejercicio es hacerlo usando de punto focal la punta o el filo de un cuchillo, generalmente del cuchillo ceremonial que usen. En general les recomiendo hacer este ejercicio con un objeto cortante y probablemente puedan descubrir algo interesante de esto. Ya con un poco de práctica previa, ahora les recomendaría que hicieran este ejercicio observando de punto focal a un sigilo de su gusto y conveniencia, sea un sigilo construido por ustedes mismos o uno del Goetia o de donde quieran. Dependiendo de la complejidad del sigilo que escojan, se les hará más o menos difícil el ejercicio, ya que en vez de ser un único punto el que deben de observar, su vista deberá abarcar un espacio más grande. Al menos podría decir que si usan un sigilo del Goetia para este ejercicio, tendrán toda clase de efectos curiosos en su propia percepción, así como de repente ocurrir manifestaciones espirituales, así que háganlo a su discreción. Con suficiente maestría con esta técnica, lograrán energizar y abrir sus sigilos propios o no propios con mucha mayor facilidad, al punto a veces de lograr dispararlos usando este método únicamente. Aunque claro, recomendaría emplear este método en conjunto con otras formas de disparar sigilos. En general, ahora podrán usar esta técnica de concentración unipuntual para todo tipo de cosas durante su magia. Lo más probable es que la usen aún sin darse cuenta, ya que, con suficiente práctica, la concentración intensa en el trabajo debe de llegar naturalmente. Lograr este tipo de cosas a voluntad les facilitará la vida muchísimo y les permitirá hacer magia donde sea que estén, bajo cualquier condición que estén. Así que lo siguiente para lo que usarán la concentración unipuntual será con un punto interno, por decirlo de alguna forma. Pueden hacer esto en conjunto con el monitoreo de pensamientos y enfocar un pensamiento único como ya había comentado, o en su defecto enfocarse en la nada absoluta de sus mentes. Ya con esto, ahora busquen tener este enfoque en un ejercicio de visualización. Desde el trabajo de la primera cabeza mencioné a la visualización para afinar la vista, y también en los ejercicios meditativos. Aquí es el ejercicio el lograr la visualización de distintas cosas y mantener dicha visualización por largos periodos de tiempo. Al principio, por supuesto, con mantener una visualización por 5 minutos estará perfecto. Más si llegasen a poder mantener una forma visualizada por media hora o más, sería grandioso. Sobre todo si les gusta la magia astral, tener una buena capacidad de visualización les abrirá muchas puertas, literal y figurativamente. Así que empiecen intentando visualizar, digamos, una fruta, o el mismo bolígrafo que usaran previamente, más que ahora sea todo el bolígrafo. Una vez esté definida su forma y su color, rótenlo y muévanlo dentro de su imaginación. Cambien su color, cambien su tamaño, jueguen con el objeto en cuestión alterándolo de 1000 maneras. Duplíquenlo, córtenlo, marquen e inscriban cosas en él, usen su imaginación en toda la extensión de la palabra. Hagan esto con formas geométricas también, y una vez tengan suficiente práctica, inténtenlo con sigilos de espíritus igualmente. Es probable que haciendo este mero ejercicio lleguen a invocar al espíritu en cuestión, así sin necesidad de sus velas, ni incienso, ni nada más que la visualización mantenida del sigilo. En cuanto a visualización se refiere, la paciencia es el camino, la puerta y la llave. He visto que la mayoría de principiantes topan con pared cuando se enfrentan con su capacidad de visualizar, y hay varias razones para ello. La primera, como ya mencioné, es la falta de paciencia y constancia con la que se hacen los ejercicios de visualización. Literalmente pueden hacer ejercicios de visualización estén donde estén haciendo lo que estén haciendo. Ya con práctica podrían llegar a visualizar sin problema, aunque estén haciendo tareas complejas o trabajando. Pero lleva tiempo acostumbrarse. Recuerden intentar hacerlo en todo momento, mientras caminan, mientras van en el transporte público, mientras comen. Cualquier momento es bueno para hacer un ejercicio de visualización. Existe este trastorno llamado afantasía,
que evita la capacidad de visualizar mentalmente. Sin embargo, es un trastorno increíblemente raro, así que lo más seguro es que no lo padezcan y solo necesiten de mucha más práctica muy constante para entrenar esta capacidad de visualización, que probablemente se haya atrofiada por tanto tiempo sin usarla. Asimismo, la visualización debe de llegar a lograrse no solo en un sentido visual gráfico, sino también llegar a una evocación imaginaria de los otros sentidos. El sentido visual es el más natural para este panorama mental, pero el auditivo también suele ser bastante prevalente. Y esto varía de persona en persona, así que si tienen incapacitado algún sentido, deben de amoldarse a su situación y enfocarse en lo que tienen o no, y lo que se les facilite más. Otro problema con el que se topan es que no confían en su visualización, no confían en su imaginación ni en su mente en conjunto. Consideran que es algo subjetivo y sin valor. Es importante que se den cuenta que sí, efectivamente la imaginación es una de las principales herramientas para la mente, y por ende suele ser a través del uso de la imaginación aunado al poder y energía espiritual que la magia se manifiesta físicamente en nuestra realidad. Hay que recordar la ley hermética de como es arriba es abajo, y aquí nos podemos referir a nuestra imaginación como el abajo y la manifestación del universo como el arriba. Así que no porque venga de su imaginación piensen que su magia no tendrá efecto. Es justamente porque proviene de su imaginación, la cual reside en su universo interno, que su magia se podrá manifestar en el universo externo. El truco aquí es saber alinear el uno con el otro. Es precisamente el trabajo del ocultista el saber cómo alinear estas partes del ser para que la voluntad fluya según los deseos del ocultista, desde su visualización y deseo interior hasta la manifestación física externa. Mucho del trabajo astral se hace, asimismo, a partir de la imaginación también, al menos como un inicio. Muchas veces también el contacto con un espíritu invocado o evocado se dará a través de la proyección mental del espíritu sobre un plano astral o directamente sobre su plano imaginario interior. Mas no por eso hará de sus experiencias ni canalizaciones, ni alquimia, ni trabajos mágicos menos potentes o menos importantes y trascendentes. Por supuesto, es vital que puedan tener un control relativo de este panorama mental y de su imaginación. Si no, entonces, la capacidad de canalización se irá bien por el drenaje y su información canalizada no serán más que ecos de las voces de los espíritus o desvaríos de su propia sombra, o en el peor de los casos delirios causados por sus egos o por algún parásito energético. Solamente a través de la práctica constante uno tendrá maestría sobre estos lares mentales y sabrá identificar tan claro como el agua qué cosa es qué, tanto dentro como fuera de nuestras cabezas. Prosiguiendo al siguiente ejercicio, seguimos usando la concentración enfocada, esta vez con la técnica de mantralización. Un mantra, M-A-N-T-R-A, es una palabra o frase con significancia y potencial espiritual. Tradicionalmente, en la demonolatría contamos con las firmas fonéticas de los demonios, las que llamamos En, deletreado E-N-N, tales que recomendaré para este ejercicio. Aunque mantralizar un En usualmente lleva a la invocación del espíritu. Muy intuitivamente para este ejercicio es tan simple como entrar en trance meditativo y empezar a entonar rítmicamente su mantra de elección. Eso suena chistoso. Sea en un monotono o con el ritmo que se les haga cómodo y con el que logren mantener el estado de trance. Es tradicional igualmente usar cuentas para llevar el conteo de las repeticiones del mantra. Por ejemplo, el uso de un rosario con un número específico de bolitas, como las que usan los cristianos para rezar, pasando cada cuenta entre sus dedos al momento de terminar una repetición del rezo. El objetivo de este ejercicio es perderse dentro del trance meditativo mientras se entona el mantra de manera automática. En este proceso, su concentración enfocada se dirigirá completamente hacia la fonética del mantra. Sin embargo, poco a poco, según vaya acentuándose el trance profundo,
su concentración se terminará disipando y perdiéndose dentro del trance, aunado de la mantralización que pasará a ser un proceso automático en segundo plano. Y hablando de hacer cosas de forma automática, el siguiente ejercicio es usar la concentración enfocada para canalizar usando la escritura automática. Igualmente, esto consiste en entrar en un estado de trance profundo mientras se hace un movimiento rítmico de la mano, de manera que la mano terminará escribiendo o garabateando información. Por supuesto, esta canalización se puede hacer con un objetivo en mente. Lo más clásico es usar esta técnica al momento de una invocación o evocación de un espíritu para canalizar un mensaje del espíritu en cuestión a través de esta escritura automática. No obstante, se puede usar para canalizar todo tipo de información, desde mensajes de nuestro inconsciente hasta garabatos abstractos del universo, sigilos y demás cosas. Cada persona tiene su forma predilecta para este ejercicio. Algunos prefieren usar su mano no dominante para canalizar la escritura. Algunos incluso buscarán dormirse la mano de alguna manera o cubrírsela o alguna forma ingeniosa que tengan para hacerse más susceptibles a este ejercicio. De cualquier manera, antes de que logren garabatear cualquier clase de información legible e importante, pasará mucho tiempo de práctica. Pero no importa. El punto de todos estos ejercicios no es que lleguen a ser profesionales con ellos realmente, sino que estas experiencias prácticas vayan entrenando sus sentidos, la capacidad de control de su propia mente y también ir horadando sus inseguridades respecto a la práctica. Pues de otra manera no importa los resultados que, dicho de otra manera, no importan los resultados que pudieran obtener de estos ejercicios como tal, sino el hecho de que los están haciendo. Con suficiente experiencia práctica con estos ejercicios, y también, porque no, junto con un poquito de alquimia infernal, se darán cuenta que llegado a cierto punto podrán realizar todas estas técnicas prácticamente al mismo tiempo. Esto les dará un marco técnico importantísimo para el éxito en la magia ritual. Incluso si quisiesen llegar a practicar la magia ceremonial clásica o rituales de mayor complejidad como invocaciones múltiples, apertura de puertas planares, hechizos complejos, entre otros. Un tip que no veo que muchos cuenten es que si bien practicar todo esto antes de aventurarse a rituales complejos suele ser muy importante y muy benéfico para el propio ritual en sí mismo, los mejores resultados, los más rápidos y los más intensos, los obtendrán si hacen estos ejercicios ya con la guía y ayuda a priori de un demonio. Asimismo, el desarrollo espiritual y la evolución espiritual engendrada por la alquimia es un factor que les puede hacer dominar estos ejercicios en un plazo de tiempo muchísimo más eficiente a que si solo hicieran estos ejercicios por ustedes mismos, ustedes solitos. Digamos que si empiezan a practicar y hacer todos estos ejercicios así solos por ustedes mismos, sin ninguna ayuda de ningún espíritu o de alguna compañía espiritual en cuestión, por dar un ejemplo, podrían tardar 6 meses en dominar los ejercicios, si los hacen constantemente. En comparación, alguien que invoca a un demonio y le pide tutoría y guianza y ayuda y transformación durante estos ejercicios, podría llegar a ese mismo punto de dominio en un plazo de 1 o 2 meses, incluso menos que eso. El poder espiritual estará directamente correlacionado a cuán capaces llegarán a realizar estos ejercicios mentales. Esto porque la mente consciente se rige a través de la voluntad. Y existen muchos factores que afectarán a la voluntad, entre ellos el poder espiritual que pueda contener una persona. Así, si quieren un avance relativamente rápido, busquen empoderarse a sí mismos a través del contacto y trabajo con demonios. Nunca teman de invocar diario o a menudo. Como dice el dicho, si te juntas con lobos aprenderás a aullar. Bueno, pues si buscan rodearse constantemente de demonios y espíritus, el poder y sabiduría de estos terminará por permear dentro de ustedes. Eso o los enloquecerá y matará si no son serios, si son negligentes y apáticos o si sus almas y esencia llega a ser repugnante. Lo cual dudo sea el caso si es que me están escuchando en estos momentos. Así que a darle como debe ser, con todo, como si sus vidas dependiera de ello.
En esta cabeza se habla del ejercicio de la construcción de sigilos. Sin embargo, hablaré de este tema en otro video donde me dedique específicamente a ello. Mientras tanto, existen miles de guías en internet con cientos de técnicas distintas de cómo hacer sus propios sigilos para el motivo y necesidad que tengan. La mayoría son funcionales mientras se hagan adecuadamente. Especialmente la magia del caos ha tenido gran influencia en el arte de hacer sigilos. Pero es importante remarcar que la creación de sigilos no fue un invento de la magia del caos, ni mucho menos. Así que investiguen a su discreción y sigilicen como quieran a discreción. Agreguen las anteriores técnicas y ejercicios mentales a su proceso de sigilización, según consideren adecuado, y verán una mayor eficacia en estas operaciones mágicas. Ahora hablemos un poco sobre los diarios. Cuando empiecen su práctica oculta, les recomendaría tener de 2 a 3 diarios. Un diario de sueños, que será específicamente para escribir todos los sueños que tengan, sean de importancia esotérica o no. Esto para fomentar la recolección de sueños y con el tiempo llegar a tener familiaridad con el espacio onírico personal. Incluso llega a ser el caso que con el hecho de llevar o empezar un diario de sueños, empiezan a tener sueños lúcidos u otras experiencias oníricas de esta naturaleza. Otro diario para rituales, en el cual registrarán de forma de bitácora todas las operaciones mágicas que hagan. Esto llega a ser increíblemente potente cuando, pasado 1 año, 2 años, 3 años, vuelven en sus pasos a releer y rememorar lo que hicieron entonces. Pueden llegar a darse cuenta de cosas muy locas, como sincronicidades con las fechas, con los resultados o con mensajes crípticos que dieran los espíritus, que ahora, tantos años después, cobraron sentido. Y toda clase de cosas casi Lovecraftianas. Y un tercer diario para registrar sus meditaciones, mensajes aleatorios de espíritus, encuentros súbitos con espíritus, ideas e inspiraciones relativos a su práctica oculta, posibles presagios y sincronicidades, ese tipo de cosas. Igualmente llegará a tener un efecto como el mencionado anteriormente con el diario de rituales. Lo importante con los diarios será que puedan manejar toda esta información de forma cómoda y práctica, así que entre más sencillo puedan lograr esto, mejor. Y si necesitan 4 o 5 o más diarios, mientras puedan administrarlos correctamente, pues es su decisión. Por último, en el video, ya aquí no hay largas explicaciones, pero el trabajo con la segunda cabeza del dragón incluye asimismo, según la temática del control de la mente, el control de las emociones. Controlar las emociones para alguien normal es casi imposible, ya que suelen surgir desde fenómenos fisiológicos inconscientes. Lo que uno puede controlar es su reacción y forjar el temple. La disciplina y el trabajo mágico lograrán esto de una manera u otra por sí mismo. Van a ver si su temple no se forja cuando se les aparezca una sombra sólida en su habitación esperándolos para sacarles la mierda del susto. O si no les forja el temple el caminar de noche por un bosque. En general, si tienen miedo de hacer invocaciones y evocaciones, el mero hecho de hacer los ritos les irá forjando el temple. Para este paso, los mismos espíritus usualmente tendrán sus propios métodos y planes para cada uno de ustedes personalmente. Asimismo, como último ejercicio de la segunda cabeza, está el ejercitar la memoria. De por sí, ejercitando la capacidad de visualización, como vimos en la primera y segunda cabeza, lo más probable es que su memoria ya se haya beneficiado de todos estos procesos. Así que pueden seguir explotando esto al evocar recuerdos de la manera más específica posible que puedan lograr. Además del uso de juegos de memoria que les ayuden a aceitar los engranes neuronales de la memoria. En general, para el trabajo de la segunda cabeza, hacer lo posible para mantener una mente sana, activa y eficiente es lo mejor. El intelecto es un músculo que si no se usa, se atrofia. Así que siempre busquen superarse más allá de sus capacidades actuales. Si no buscan aprender cosas difíciles que realmente les hagan doler la cabeza, que les cause hambre y cansancio físico el tanto usar el cerebro, y que realmente pongan los engranajes intelectuales a dar vuelta, se irán quedando atrás en su desarrollo tanto personal como mágico. El ocio es vital, por supuesto, pero hay que equilibrarlo con lo que deja antes de lo que pendeja. En vez de quedarse horas viendo redes sociales, dedíquense a leer y culturizarse.
Aprendan nuevos idiomas, nuevas disciplinas científicas, ahonden en las disciplinas científicas que ya conocen, busquen y consuman todo el conocimiento del mundo a través de las tecnologías actuales. Tener una mente bien nutrida les servirá a uno para ser mejor en todos los aspectos, a veces, especialmente en el ocultismo. Les ayudará a poder canalizar información de la que ni en sueños verían, y les ayudará a mantener una mente astuta ante los juegos y acertijos de los demonios, que, a pesar de tener un contacto 100% benigno con ellos, no duden que les pondrán acertijos. Además, piensen esto. Si lo que buscan con su apoteosis es la inmortalidad, entonces van a necesitar muchos temas de conversación si quieren destacar en las fiestas infernales. Así que no es mal momento para empezar a aprender cosas. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden, vivan deliciosamente.